Continuamos con esta serie de ponencias con el tema Justicia y Salud Mental, impartido por el doctor Eric Gómez Tagle López, quien es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT y docente del posgrado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Continúe, doctor. Gracias, muy amable. Nuevamente un cordial saludo a todas y a todos quienes siguen esta transmisión. Vamos a platicar brevemente, por respeto al tiempo de los demás ponentes, sobre este tema que me parece importante. Obviamente, hablar de el tema de la delincuencia vinculada con crímenes sexuales abarca diferentes perspectivas. La jurídica, psicológica, psiquiátrica, por supuesto, la cuestión médica, sexología, etcétera. Hoy vamos a hacer una aproximación básicamente a partir de algunos elementos médicos y que estos tienen un fuerte impacto en cuestiones jurídicas que por supuesto que están sujetas a debate. Aspectos que además tocan cuestiones relevantes vinculadas con perspectiva de género, derechos humanos, ética, filosofía, etcétera. Bajo este contexto debemos iniciar platicando este primer acercamiento a lo que es la violencia sexual. En virtud de que no podemos limitarlo únicamente a cuestiones jurídicas como lo que es propiamente un tocamiento, un abuso, la imposición de la cópula, sino que en general es esta amenaza de generar cualquier acto que genere molestia, animadversión, dolor, rechazo por parte de la víctima o la potencial víctima. Bajo esta lógica, cuando estemos hablando de esta violencia sexual, es un término amplio, genérico, en la cual se puede incluir prácticas sumamente negativas como la trata de personas, la pederastia y la violación, ya sea que se trate como tal de una violación consumada o incluso una tentativa o una violación equiparada. Cuando estamos explicando este tema, es importante comprender que debemos verlo bajo diferentes perspectivas, como lo decíamos al inicio. Somos seres biopsicosociales. Ello implica que prácticamente todas las ciencias, las humanidades y casi cualquier disciplina puede abonar para explicar el por qué existen delincuentes sexuales y qué podemos hacer como sociedad. En esta lámina que ustedes amablemente están acompañando en este momento, podemos advertir aspectos psicológicos, sociales y situacionales, pero existen más. Evidentemente aquí lo que planteamos es que esto se debe incorporar. Así que los peritos en sociología, en antropología social, en trabajo social, mucho pueden abonar para explicar esto. Al igual que los psicólogos, los psiquiatras, psicoanalistas, etcétera. Lo que estamos haciendo aquí es conjuntar esfuerzos. Y si lo hacemos de esta manera, tampoco podríamos soslayar lo que tiene que ver con los aspectos biológicos. Hablamos de genes, de cromosomas, de neurotransmisores. Es decir, finalmente somos seres vivos en un entorno determinado. Y si bien somos seres sociales, culturales, que partimos de un contexto civilizatorio, también quiero que recordemos la relación estrecha que tenemos con nuestros elementos biológicos. De ahí la importancia también de incorporar en este enfoque forense a las neurociencias. Y parte de esta explicación justamente es lo que quiero hacer el énfasis el día de hoy. Sabemos que hay factores endógenos y exógenos, predisponentes, preparantes y desencadenantes. Hay factores eh, biológicos, psicológicos y sociales, pero en este punto, cuando hablamos de la mente del delincuente sexual, quiero que lo veamos bajo dos tesituras. La mente como un constructo sociocultural, como un cúmulo de aprendizajes, valores, principios, ideologías y creencias, y la mente más bien asociada con este elemento del cerebro. Y en este punto, creo que es donde ha faltado que abonemos más en la investigación
por parte de las ciencias en nuestro continente americano. Así que hoy voy a poner el punto de énfasis en estos 4 elementos. El primero, la corteza orbitofrontal. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Lo primero es que interviene en la toma de decisiones, la desinhibición y el control de los impulsos. Eso quiere decir que evidentemente, cuando estemos analizando un caso en particular, y si lo viéramos desde la óptica jurídica, hay que tomar en cuenta la culpabilidad y la imputabilidad. Hay que ir viendo si existe o no existe una disminución temporal de la imputabilidad o una imputabilidad disminuida. Si no fuera el caso, solamente nos quedarían los dos extremos, una imputabilidad plena o una inimputabilidad. Ahora, ¿esto puede tener relación con aquello? Posiblemente sí, pero se tendrá que analizar caso por caso. No estamos diciendo nunca, y quiero ser muy enfático en este punto, de que estemos argumentando un determinismo biológico. Eso no. Así como no hay determinismo psicológico ni sociológico, en la misma tesitura no hay determinismo biológico. Aquí lo que hablamos son de factores que contribuyen a explicar una conducta antisocial, violenta o delictiva. El problema quizás es que hemos descuidado los elementos asociados a la biología y por eso como un primer punto significativo resalto la corteza orbitofrontal. Sobre todo, ¿qué pasa cuando presenta un daño? Esto puede implicar, como señala la lámina, actuar con mayor impulsividad y sin temor a las normas sociales, esto es, al castigo. En el caso de la amígdala cerebral, también está íntimamente relacionada con la respuesta emocional. Entonces, lo que estamos hablando aquí son de dos cuestiones, la parte anatómica y la parte funcional. ¿Qué pasa cuando existe una lesión? ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad? ¿Qué pasa cuando de alguna manera no corresponde de la manera óptima el funcionamiento? En este caso hay algunos estudios que muestran que una reducción de la sustancia gris de la amígdala podría explicar la excitación emocional. Es decir, lo que estamos haciendo es sumar un factor con otro para en conjunto decir, bueno, ¿por qué podría darse estos crímenes sexuales? Sobre todo cuando estamos hablando de delincuentes seriales y algunos sumamente violentos, al punto tal que llegan a cometer lo que algunos autores denominan homicidios sexuales. Bajo la misma lógica y aplicando la resonancia magnética, se ha observado un volumen menor de la amígdala en hombres pedófilos. Y esto es interesante porque ya no estamos solamente hablando del funcionamiento, sino de la estructura anatómica. Tendría que hacerse un estudio, por supuesto, más amplio para poder confirmar esta hipótesis, donde esta reducción puede dificultar el reconocimiento de empatía, vergüenza y remordimiento. Ello implicaría que, por lo tanto, podrían ser más proclives a algunas parafilias, como el exhibicionismo, o que incluso, aun viendo el sufrimiento de la víctima, podrían no ser empáticos. En el caso del hipotálamo, controla la liberación de hormonas sexuales. Y además, esto tiene que ver con la respuesta agresiva ante cuestiones de defensa y ataque. En algunos casos se han presentado estudios que afirman que las lesiones en el hipotálamo o también tumores o enfermedades neurodegenerativas pueden causar hiperactividad sexual. Es decir, una cosa son las creencias, los valores, las ideologías con las cuales se forma un ser humano y otra, la estructura biológica anatómica que de alguna manera influye, que no determina. Ahora, lo que hemos señalado es que no basta solamente con un estudio, se requiere el abordaje de diferentes peritos. Por eso la relación entre medicina, psiquiatría, neurociencias y diferentes ámbitos de conocimiento más cercanos a cuestiones socioculturales. También como un cuarto elemento significativo tenemos la testosterona. Es una hormona implicada en el impulso sexual y lo que han llamado la masculinización, pero no solamente referente a la aparición de los caracteres sexuales primarios y secundarios,
sino también tiene influencia directa con la agresividad. Y aquí lo relevante es qué pasa cuando los niveles de testosterona aumentan y cómo puede llegar a afectar circuitos neuronales, el hipotálamo, la corteza orbitofrontal y la amígdala. Por eso, aunque también hay mujeres violentas, pedófilas, abusadoras o corruptoras, estamos hablando que los varones, por una cuestión de las gónadas masculinas, generamos mayor nivel de testosterona. Aquí estamos hablando, por lo tanto, de andrógenos, lo cual influye en nuestro comportamiento sexual y eventualmente puede influir en la comisión de delitos sexuales. La respuesta para algunas personas en el mundo es la castración química. Y nuevamente, no como único elemento, sino que se va a acompañar de tratamiento psicológico. Es decir, no bastaría únicamente con Todavía suministrar anda determinados trasteando el perro. químicos o fármacos, sino que es necesario el acompañamiento de elementos terapéuticos. Esta cuestión de administrar antiandrógenos, justamente porque lo que tiene en demasía, muy posiblemente, son los andrógenos, particularmente la testosterona. ¿Qué va a hacer esta castración química? Reducir las erecciones, pero también de alguna manera disminuir la libido. Hay diferentes abordajes desde los ámbitos legislativos y por Xioma, lo que supuesto te también desde platicaba las de los éticas pacientes médicas, en la cual plantean este debate. No solamente diríamos, hoy, qué bueno que se contribuye, qué bien que la medicina puede ayudar a esto. El problema es que también se están analizando los efectos secundarios como debilidad ósea, alteraciones metabólicas, riesgo de enfermedades y también lo que señalan, bueno, si finalmente no se puede cometer el ilícito a partir de la eh, erección del miembro viril, pues seguramente se podrá cometer con otra parte del cuerpo o un objeto distinto. Esto se ha llevado a debate en México, pero también en muchos otros países, y esa es la relevancia. Hay estadísticas donde van señalando, bueno, cuál es el número de víctimas, sobre todo menores de 18 años. En cuántos casos se presenta la reincidencia delictiva. Y por eso es que hay propuestas de diferentes partidos políticos, propuestas de diferentes autoridades a nivel municipal, estatal y federal, en la cual dicen una de las soluciones, que no solamente la única, es la castración química. En algunos países dicen sí, porque además los efectos son reversibles. Otros países dicen no, porque no se conoce a profundidad los efectos secundarios a mediano y largo plazo. Algunos sostienen que se estarían violando derechos humanos y que además sería una cuestión sumamente invasiva por parte de los estados. El tema, como ustedes pueden ver, se presta mucho a debate, pero a mí me parece muy importante que quienes hoy estamos en este conversatorio dedicados al área de las ciencias forenses, nos permitamos debatirlo. Muchas gracias a todos. Son 9:58. Si alguien tuviera una pregunta, podríamos tomarnos un minutito o dos para dar paso al siguiente ponente. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo les agradezco el tiempo y dejo el uso del micrófono a la licenciada Carla Salazar como nuestra maestra de ceremonia. Muchas gracias. agradecemos su amable participación, doctor Eric.